Ok, muchas gracias. Bien, vamos a hablar de un tema muy importante que forma parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como sabemos, dentro de la norma, que es la 29783 y todas sus modificatorias, ¿no? Hay una parte que nos indica ya que debemos hacer pues la investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, ¿no? Vamos a explicar qué cosa es cada uno de ellos. Vamos a ver también qué es lo que nos dice la norma, ¿ya? Y también lo importante, cuál es el flujo que se tiene que realizar para poder tener en cuenta, ¿no? Y realizar una buena y una adecuada investigación de los accidentes. ¿Por qué es importante los accidentes? O sea, la investigación sobre todo, ¿no? Es para obviamente identificar en qué hemos fallado, ¿no? Porque si nosotros tenemos en cuenta, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es un proceso en realidad, es un proceso que lleva a cabo pues dentro de todo un año, ¿no? Y dentro de ello pues existen diferentes actividades, muchísimas actividades, ¿no? Y una de ellas que es muy importante es pues la identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, si se tiene en cuenta y es adecuado, se van a dar las medidas de control correctas, ¿no? Adecuadas, ¿no? Para poder, obviamente, minimizar los riesgos al final. Pero cuando fallan estos controles, ¿no? Cuando fallan estos controles, ya o no se tienen en cuenta ciertos componentes, ¿ya? Pueden ocurrir accidentes de trabajo, ¿no? O también la exposición, ¿no? A ciertos agentes ocupacionales y tampoco teniendo en cuenta ciertas características principales con respecto a ello, pueden ocurrir también enfermedades ocupacionales, ¿no? O incidentes peligrosos también. Entonces, dentro de ello, pues, es importante investigar qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Por qué sucedió este accidente o por qué se dio esta enfermedad, ¿no? Para poder, obviamente, pues, hacia futuro, porque nosotros como gestores, ¿no? Como parte del sistema de gestión, ¿no? Pues lo que nosotros queremos es que no vuelva a ocurrir estos accidentes, ¿no? Ni tampoco pues se den enfermedades en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir conversando un poco, porque eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Para que podamos entender, ¿no? La importancia de la investigación de esto, ¿no? Y sobre todo qué hacer, ¿no? ¿Cuál es el proceso, ¿no? Al final, qué es lo que se tiene que hacer o presentar para pues tener una adecuada investigación de accidentes, ¿ok? Bueno, vamos a definir algunas cosas, ¿no? El objetivo principal de la norma, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783, es obviamente promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Y eso qué significa? Eso significa de que en la mayoría de las veces, ¿no? De las actividades que se realizan son preventivas promocionales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es evitar que se produzcan accidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en todas las actividades que nuestras instituciones o empresas realizan, ¿no? Es obviamente para prevenir accidentes de trabajo, ¿no? Enfermedades ocupacionales. Pero en todo este proceso, que como les decía, dura un año, ¿no? Porque es así, dura un año, o hasta menos de un año, porque mientras que se instala, si es que ya no tenemos comité, y mientras que se instala el comité y se hacen los programas y todo eso, obviamente van a pasar ciertos meses, ¿no? Entonces, y se van a ir dando estas actividades, ¿no? Entonces, lo que refleja en realidad, ¿no? Dentro de todas las actividades son pues para poder prevenir todo lo que les estoy mencionando, ¿no? Y sobre todo pues en relación a esto, ¿no? Promover una cultura de prevención de riesgos en el país, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver caso uno, ¿ya? ¿Qué observan acá? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes con esta figura? En el chat nomás pueden responder rapidito porque, bueno, como sabrán, tenemos poco tiempo para poder conversar, ¿no? Para poder hablar un poco sobre este tema. ¿Qué es lo que ustedes ven en esta imagen? Ya, un incidente laboral, un peligro, ya, ok. Bueno, una acción en realidad, ¿no? Muy bien, ¿no? Está cayendo una caja, ¿no? Está cayendo una caja y justo, ¿no? O sea, antes de que caiga la caja pasó, pues, un trabajador, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿y acá, en este caso?
Caso número dos. Ok, muy bien. Le ha caído la caja, ¿no? Y ha caído una parte de la caja en el trabajador, ¿verdad? Que le ha producido, pues, un golpe, ¿no? Podría ser, pues, un accidente, ¿no? Un accidente de trabajo, ¿verdad? Y en este caso de acá, ¿qué vemos acá? Ajá, exacto, ha lesionado al trabajador. Y en el caso 3, pues vemos a un trabajador, ¿no? Un accidente fatal. Muy bien, un accidente fatal. Entonces, si ustedes se fijan, ya, si ustedes se fijan, ay, perdón, 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 perdón. Estaba viendo las respuestas aquí. Sí, muy bien, un accidente fatal. Entonces, ustedes se fijan, ha habido pues ya como un aviso, ¿no? Primero cayó la caja, justo casi por poco, por obra del Señor Jesucristo, ¿no? No le cayó. Ajá, muy bien, Milén, ¿no? Es un accidente fatal. Entonces, no le cayó la caja al trabajador, ¿verdad? Luego, nuevamente sucedió lo mismo y ya le produjo una lesión, un accidente, ¿no? Y al último, lo que produjo es, pues, ya un accidente fatal. Entonces, en la mayoría de las veces, estas situaciones suceden en el trabajo, ¿no? Y eso en cómo se refleja, ¿no? Si nosotros quisiéramos analizar, ¿no? Y quisiéramos profundizar, porque obviamente ahorita no podemos hacer eso, ¿no? Podríamos mencionar, pues, en la pirámide de Frank Beer que los accidentes, ujú, muy bien, no se tomaron las medidas preventivas, ajá, desde el inicio, ¿no? Entonces, hay un proceso que se puede decir, ¿no? Según la pirámide de Frank Beer, que cuando no se reportan ciertos incidentes, que eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Te puede ocurrir un accidente fatal, ¿no? Pero esto se traduce, pues, en, no solamente en un incidente, ¿no? Puede traducirse, pues, en muchísimos incidentes y por eso nos lo dice Frank Beer en su pirámide, que por cada 600 incidentes que no se reportan, ¿no? Se va a producir, pues, accidentes incapacitantes, ¿no? Y se puede también producir un accidente fatal como lo que hemos visto en el caso 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que refleja esas imágenes que acabamos de ver? Que generalmente un accidente de trabajo no es que se dé de un momento a otro, probablemente, obviamente que sí, pero ya había un aviso antes, ¿no? Y eso nos indica, ¿no? Por eso todas las actividades que se realizan dentro del sistema de gestión, ya cuando hablamos de las medidas de control, ya es porque también ya tenemos un historial, ¿no? De todo lo que puede suceder, porque para ello, ¿no? Se ven procedimientos, se ven cuáles son las actividades que se van a realizar, ¿no? Y obviamente, pues, para prevenir estos accidentes, ¿no? Bueno, acá dice Nicolás, negligencia laboral, fallaron las medidas de seguridad. Muy bien, entonces vamos a ir definiendo ¿ya? ¿Qué cosa es cada uno de ellos? ¿Ok? ¿Qué cosa es un incidente peligroso? Un incidente peligroso es todo suceso, miren, se parece a lo que habíamos visto en el primer caso, ¿verdad? Es todo suceso peligroso, potencialmente riesgoso, que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o en la población. ¿No? O sea, podríamos decir, es casi un accidente, ¿no? Generalmente un cuasi accidente, ¿no? Que se le podría así llamar en el argot, ¿no? De lo que conocemos, ¿no? ¿Y qué cosa ya es un accidente de trabajo, ¿no? Cuando ya es un suceso repentino que se produce por causa o por ocasión del trabajo, que genera en el trabajador una lesión orgánica, ¿no? Una perturbación funcional, invalidez o muerte, ¿no? Que interrumpe el proceso normal del trabajo. Entonces, que eso también se puede traducir que podría producirse también un accidente mortal, ¿no? Y vamos a ir viendo también qué cosa es una enfermedad ocupacional, ¿no? De acuerdo a la norma, es aquella que se adquiere en razón del trabajo o porque el trabajador está expuesto a factores de riesgos presentes en el entorno laboral. Y cuando decimos factores de riesgo que están en relación a estos agentes ocupacionales, ¿ya? Están ahí pues los agentes químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, etcétera. Entonces, el trabajador en cierto momento, ¿no? Que probablemente sea en su jornada laboral, ¿ya?
se expone ya a ciertos agentes que los acabo de mencionar y eso podrían producir, si es que no se dan las medidas de control adecuadas, ya podrían producir una enfermedad ocupacional, ¿ok? Y se relaciona causalmente con la actividad laboral, ¿no? O sea, es decir, que la exposición al riesgo laboral contribuye o es la causa principal del daño o afección, ¿no? Entonces, hay un agente en el ambiente de trabajo, ¿ya? Y este trabajador se expone a este agente y te puede producir, pues, una enfermedad ocupacional, ¿ok? Como por ejemplo, cuando el trabajador está expuesto a ruido, ¿ya? Entonces, frecuentemente y de repente no toma las medidas de control, ¿no? O de repente dentro de la jerarquía de controles no se tienen en cuenta ciertos controles, valga la redundancia, entonces eso le puede producir al trabajador una enfermedad ocupacional, como por ejemplo la hipoacusia. Muy bien, entonces, y justamente en el ambiente de salud, ¿no? Que se pueden producir ciertos accidentes, ¿no? O enfermedades, como por ejemplo, en el caso de los enfermeros o los médicos, ¿no? Con elementos de trabajo, por ejemplo, pichaduras con agujas de jeringas, ¿no? Hojillas de bisturí, ¿no? O la deficiente manipulación de botellas con medicamentos que pueden hacer que éstas se rompan y el vidrio ocasiona cortes, ¿no? Que generalmente podría ser común, ¿no? Y obviamente eso corresponde a un accidente de trabajo, ¿no? Y sin elemento de trabajo, resbalones, caídas, ¿no? Producto de fluidos de pacientes o de repente porque los pisos están mojados, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente también acá no podemos dejar de mencionar algunas enfermedades ocupacionales, como por ejemplo lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? El COVID-19. Y justamente ya en la anterior ponencia justamente hablaban de las vacunas, ¿no? Que es una medida de control dentro de todas estas actividades, ¿no? De esta jerarquía de controles, ¿no? Para evitar a ciertas enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, que está solamente considerado, ¿no? De acuerdo a la norma para el sector salud, ¿no? Y no solamente eso, sino la hepatitis, también la tuberculosis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, se siguen ciertos dentro del sistema de gestión y dentro de los procesos, ¿no? Que se dan en el trabajo, ¿no? Obviamente que las empresas y las instituciones, sobre todo en la parte de salud, ¿no? Se deben dar, pues, las mejores condiciones para evitar esos accidentes de trabajo y esas enfermedades ocupacionales. ¿No? Bueno, acá también, bueno, seguimos mencionando un poco, ¿no? Que podría producirse, pues, bueno, en el caso de caídas, traumatismos, ¿no? Y o de repente están hacinados, porque hacinados en algunas ciertas áreas de trabajo, ¿no? Por la infraestructura misma, ¿no? Y esto, pues, también pueden ser factores que pueden influir a que puedan suceder, pues, ciertas situaciones en las instituciones, ¿no? Y justamente les cuento, ahorita que me acabo de acordar, justamente les cuento un caso, ¿no? Eh, que, que bueno, que me lo contaron, ¿no? Porque me invitaron a una ponencia fuera de Lima, en una igual, también en una institución de salud, ¿ya? Y pues estábamos hablando de bioseguridad, estábamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ahí me mencionaron pues que hubieron dos situaciones penosas que les tocó pasar a ellos, ¿no? En realidad fallecieron dos trabajadores, dos compañeros de ellos, ¿no? Pero que ellos querían como que buscar, ¿no? ¿Por qué sucedió eso, ¿no? Entonces, uno de ellos murió por cáncer al pulmón, ¿no? Y el otro por fibrosis pulmonar. Entonces, como es como un centro de salud grande, ¿no? Es un centro, pues, con una infraestructura nueva, pero había un sector que todavía no era nuevo, o sea, era un área que estaba desde los inicios, no había, pues, no sé, pues falta de presupuesto, de repente no llegaron a poder hacer el cambio en esa parte, ¿no? Y ahí justamente, ya, estos dos trabajadores, ya, pernoctaban, ¿no? Pernoctaban, ¿no? Ahí hacían su guardia, ahí, comían, ¿no? O sea, prácticamente ustedes saben que la mayoría de las veces en nuestra vida la pasamos más en el trabajo que en nuestras casas, ¿no? Y más aún si es que hacemos guardias, etcétera, etcétera, o
si es que tenemos más de un trabajo, ¿no? Entonces, esos trabajadores eran de la parte no asistencial, podríamos decirlo así, ¿ya? Y pues tenían ciertos trabajos o ciertos otros tipos de perfiles. Al final ellos habrán tenido trabajando ahí pues cerca de casi 15 años, ¿no? 15 un poquito más, y luego comenzaron a experimentar ciertos problemas de salud. Y justo calzaba con el COVID, ¿no? Justo calzaba en el tiempo de COVID, ¿no? Y bueno, pues podríamos decir que también eso hizo uno de los factores que agravasen de repente su situación de salud, ¿no? Fallecieron, ¿no? Fallecieron en el tiempo, ya, no eran, o sea, unas personas que tampoco no eran tan adultas, mayores, ¿no? Y comenzaron a buscar por qué, si estaban bien, si creo que ni tampoco no les había dado, no sé, creo que no les había dado COVID, algo así, y comenzaron a querer investigar, pero no a utilizar la investigación que nosotros, es lo que vamos a hablar el día de hoy, sino a querer buscar ellos una explicación, ¿no? Entonces, y fíjense, ¿no? Por eso es que es importante, así, pues estemos en una institución de salud y de repente nosotros no nos dediquemos a la parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque ahí está el área correspondiente, ¿no? Está el área como tal, ¿no? Y obviamente, pues los demás profesionales se dedican a lo que es su rubro, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba? De que en esta área que yo les decía, ya, era un área sumamente antigua, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y analizar las construcciones antiguas, ¿no? Que se realizaban, pues se hacían con materiales, pues, que ahora ya no se utilizan, ¿no? Porque están prohibidos, ¿no? Porque de acuerdo a los límites permisibles, ¿no? A los valores límites permisibles, ¿no? De los agentes, sobre todo los agentes químicos, hay agentes de que ya no se utilizan en ciertas actividades, ¿no? Entonces, pero todavía existen estas infraestructuras, ¿no? Con esos materiales que son peligrosos, ¿no? Y que obviamente producen daño a la salud. Entonces, cuando ya, al parecer, en el proceso de ya de querer construir ya algo nuevo. Entonces, ahí obviamente al momento de... Y otra cosa más también, ¿no? Que dentro en el país, en el Perú, lamentablemente no existe ciertos protocolos, ¿no? Cuando se van a dar ciertas construcciones, ¿no? Ustedes pueden decir, no sé, de repente alguien quiere arreglar su casa, ¿no? Contrata un albañil y listo, lo arregla y listo, nada, ya está. No es que es como en otros países, ¿no? Que se tiene que, si vas a tumbar una casa o vas a hacer algo, ¿no? Tiene que ir a las autoridades correspondientes y ellos ¿qué es lo que hacen? Vienen, analizan, ¿no? Para saber si esa es tu infraestructura que uno quiere botar o desechar, ¿no? O cambiar, en otras palabras, mejor, tiene algún tipo de daño hacia el medio ambiente o daño a la salud, ¿no? Entonces eso no sucede acá en el Perú. O sea, te pueden dar el permiso como tal, pero no es que van a venir a analizar si la pared tiene asbesto o no tiene asbesto, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que ocurre en otros países, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la exposición a los trabajadores, porque si ustedes se dan cuenta en la parte informal, pues ustedes van a encontrar por la calle que están pintando sin respirador, sin guantes, o que están construyendo sin casco ni nada de eso. Eso es lo que se observa en el país, ¿no? Entonces, al momento de hacer esto, ¿no? Pues alguien que tenía conocimiento le dijo que esa infraestructura era hecha de asbesto, ¿no? Y este material obviamente ya no se utiliza. O sea, ¿por qué? Porque es un material sumamente peligroso, ¿no? Para ciertas, obviamente para las actividades, sobre todo de construcción, y en total en todo, porque el asbesto se utiliza en un montón de productos, ojo. ¿Ya? Y estaba pues esta infraestructura, como era antigua, de ese material. Entonces, analizando, ellos no, ellos dijeron no, y probablemente, porque no lo sabemos, ¿no? Probablemente durante todo su tiempo de vida laboral que estuvieron pernoctando ahí, de repente ellos han estado expuestos, o sea, obviamente que sí, ¿no? A este producto, a este agente químico que les pudo haber producido esta enfermedad, que no obviamente no se consideró como enfermedad laboral porque nadie sabía que se tenía que hacer algún tipo de análisis o de investigación o cuando se puso mal, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía, etcétera? Porque nadie tampoco se dio cuenta, ¿no? Porque eso es lo que sucede en el país, eso es lo que sucede, sobre todo cuando hablamos de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Porque un accidente laboral, ¿no? Es obviamente es una situación que puede ocurrir un momento a otro. Entonces yo estoy caminando y ya me puedo caer, listo.
pero una enfermedad ocupacional se va a dar en el tiempo porque es una exposición frecuente. O sea, si yo tengo una exposición frecuente a cierto agente, entonces me va a producir una enfermedad, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, el personal de salud cuando está expuesto, ¿no? A pacientes con tuberculosis, ¿no? Y muchos de ellos, muchos de los trabajadores de salud, del personal de salud, se ha contagiado de tuberculosis, ¿no? Inclusive hasta muerto, ¿no? Por tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. En el tiempo, la exposición frecuente te puede producir eso. Pero por eso es importante la investigación, ¿no? De los accidentes, de los incidentes y obviamente, pues, de las enfermedades ocupacionales que tenemos por ahí un flujo que vamos a hablarlo brevemente, ¿ok? Entonces, pero, em, ¿qué cosa es una investigación de accidentes? ¿Mm? ¿Qué cosa es? Es un proceso, ¿ya? Es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que ocurren para causar los accidentes e incidentes. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, qué es lo que pasó? ¿No? ¿Por qué se dio ese accidente? ¿No? Entonces, nosotros nos ponemos a preguntar y decimos, pero ¿cómo pasó? ¿No? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los factores? ¿No? Los elementos, las circunstancias, qué se dejaron de hacer, ¿no? O qué se hizo mal, ¿no? Entonces, todo eso son preguntas que podríamos decirnos, ¿no? Si queremos profundizar más, podríamos decirlo así, ¿ya? Para saber qué es lo que ha ocurrido con este accidente de trabajo, ¿no? Entonces, la finalidad es revelar la red de causalidad, o sea, cuáles son las causas, ¿no? Y de ese modo permitir, ¿no? Que la empresa o la institución pueda tomar acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Ahora, cuando nosotros hacemos una investigación de accidente o incidente, o en el caso de porque se produjo probablemente, ¿no? O una enfermedad ocupacional, ¿ya? No es buscar culpables. Eso es lo que generalmente se dice, ¿ah? Ojo, y eso quiero que tengan en cuenta eso porque en mi experiencia durante todo este tiempo que he trabajado en muchas empresas, ¿ya? Es lo que yo he visto, ¿no? Es lo que yo he notado. Sobre todo en proyectos de construcción, proyectos que se realizan de repente, no sé, en minería, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, la consigna como tal es no buscar culpables, o sea, si ya existe un accidente, si se dio un accidente de trabajo, no, la investigación es para no buscar culpables, o sea, no es para decir tú eres el culpable o el ingeniero es el culpable, etcétera. No, porque lo que nosotros queremos es ver cuáles han sido las fallas, ¿no? Cuáles han sido los controles que han fallado para poder, pues, obviamente mejorarlo, ¿no? Porque dentro de esta mejora continua, porque recuerden que todo el sistema de gestión, ¿ya? Todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado bajo un enfoque de mejora continua, o sea, el enfoque del PHBA, del ciclo de Deming, ¿no? Que probablemente lo conocen ustedes, que se que se tome en cuenta en diferentes tipos de gestiones, ya sea de seguridad en el trabajo, de calidad, etcétera, ¿ya? Entonces, tenemos ese enfoque, ¿no? De la mejora continua, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Poder implementar, pues, la ISO 45001, ¿no? A ver qué dice Carlos. Lo que se busca es que no haya reincidencia de accidentes, tomar acciones. Ajá, sí, muy bien. Ajá, eso es lo concreto. Pero si nosotros vamos a la realidad, ¿ya? Ya hemos hablado lo que es, ¿no? No queremos saber los culpables, pero si nosotros nos centramos en la realidad, la realidad como tal, ¿ah? ¿Ya? Al empleador, ¿ya? Le importa quién es el culpable, obviamente que sí, le importa. Él quiere saber quién ha sido el culpable, por supuesto que sí, ¿no? Porque obviamente hay un trasfondo detrás de esto, ¿no? Hay un trasfondo y eso nos ayuda a la investigación de los accidentes. Pero, y ahora voy a lo que yo les estaba mencionando en mi experiencia, ¿ya? En algunos proyectos, no estoy diciendo, porque también he trabajado en la parte de salud, como seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? En diferentes proyectos que he estado, ¿ya? Al final, cuando ocurre un accidente de trabajo, ¿ya? Pasa un tiempo y sacan a los trabajadores. Es así. Eso es lo que ocurre, lo sacan. O sea, ya dicen muy bien, ¿saben qué? Que rescinden el contrato. Y es así. Obviamente uno va a decir sí, pero ¿por qué lo van a sacar? Que los derechos y que tanta cosa, ya. Lo que sea, lo que puedan decir. Pero en estos proyectos, ya, que obviamente no duran mucho tiempo porque es un proyecto que puede durar no sé, un año, meses, etcétera, ya.
lamentablemente después el trabajador lo van a sacar, es así. Y ni siquiera eso, ¿ah? Ni siquiera solamente eso. En algunos proyectos que también he estado, no solamente, obviamente, lo pueden permanecer el trabajador, sino también hasta los mismos ingenieros lo sacan. Y es verdad. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque en algunos proyectos, como le decía, no permiten esto, o sea, no permiten, y estoy hablando de proyectos sumamente grandes, ¿no? Donde el tema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo está pues, bajo estándares internacionales, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, la ISO 45001, ¿no? Y los sistemas integrados de gestión, ¿no? Entonces, no permiten que se den estos errores, porque al final es por un error que puede ser o sea, no necesariamente por el mismo trabajador, sino por los controles que se han fallado. Entonces, ¿y quiénes son los que al final van a pagar pato? Obviamente los que hacen la gestión, ¿no? Que puede ser el supervisor SOMA, que puede ser la enfermera también, ¿ya? Por el simple hecho de no reportar algo, y es así, porque yo lo he visto, no he sido testigo, pero sí, sí lo sé, ¿no? Entonces, o en el jefe Soma también. ¿Por qué? Porque obviamente se evitaron, o sea, no reportaron de repente, ¿no? O porque se dio y se fallaron los controles, ¿no? Entonces, y eso sucede, ¿no? Por eso, si ustedes se dan cuenta, en algunas empresas, ¿no? Algunos proyectos, la parte, o sea, todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo es sumamente pues importantísima, ¿no? Es importantísimo. O sea, de repente un trabajador cuando ingresa a un proyecto, por ejemplo, ese trabajador por lo menos 2 semanas está en inducción de seguridad y salud en el trabajo. O sea, ni siquiera es una charlita de que para que conozca qué es el peligro, qué es el riesgo. No, son 2 semanas. ¿Para qué? Para que se concientice, ¿no? Se concientice esa persona para obviamente al final pues evitar los accidentes de trabajo, ¿no? Las enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, y a comparación de otras empresas o instituciones, o si por ejemplo vamos a mencionar algo, pues alguna institución del Estado, ¿no? Que lamentablemente pues no existe o la gestión no es como las que les estoy contando, pues, ¿no? Entonces, en mi experiencia, yo, como he pasado por ciertas empresas, entonces yo conozco, o sea, hay tanta la diferencia, como les decía, ¿no? Pero al final lo que uno quiere es no buscar culpables. Al final eso va a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en las empresas, ¿ya? En las empresas, ya sean por servicios o ya sean por productos o bienes, ¿ya? ¿Qué es lo que al final les importa? Obviamente es poder ganar, porque eso si uno tiene una empresa, ¿no? El dueño quiere ganar, no quiere ganar problemas, ¿no? Porque los accidentes al final, ¿qué es lo que te van a ocasionar? Costo. Eso es lo que te va a ocasionar, el costo de la atención, y más aún si hay es un accidente con discapacidad, o sea, ¿no? O pues imagínense un accidente mortal, ¿no? Porque lo pueden cerrar a la empresa, o sea, cierran totalmente la empresa y ya la imagen hacia los demás, ¿no? Entonces ya se viene, se va a ver mermado, pues, ¿no? Porque imagínense, el Estado, si quiere contratar una empresa en la cual obviamente va a investigar y todo eso, va a decir, no, ¿saben qué? En un proyecto hubo una muerte. Entonces, obviamente no lo van a contratar, pues, no lo van a visitar, ¿no? Entonces hay pérdidas. Por eso la parte de la seguridad y salud en el trabajo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque así, al final, lo que va a hacer es evitarse, ¿no? Todos estos problemas que ocasionan el tema de los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Bien, vamos a ver, ya, nos falta unos 15 minutos. Muy bien, entonces, dentro de ello es importante saber cuáles son los actos y las condiciones subestándar, actos que tienen que ver con el comportamiento, la conducta del trabajador, y las condiciones son todo lo que está en nuestro entorno laboral que puede producir un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Puede haber una condición insegura, que es lo que veíamos en el caso uno, ¿no? Que había una caja que probablemente estaba por ahí, ¿no? Y que probablemente se iba o no iba a caer, ¿no? ¿No? Pues, pero también qué importante la observación, la conducta, el comportamiento del trabajador, ¿no? Que no esté distraído, ¿no? Es por ello que en algunos proyectos, por ejemplo, está prohibido que lleven el celular, tienen que dejar el celular en sus cuartos, ¿no?
o guardados en algún lugar que disponga el trabajador para que no se distraigan. ¿Por qué? Porque obviamente podrían estar haciendo un trabajo de alto riesgo y eso puede ocasionar un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente peligroso, un accidente de trabajo, ¿no? Tipos de accidentes, vamos a avanzar. Están los accidentes leves, ¿ya? Los accidentes leves, ¿qué significa? Son los que te podría ser, pues, no sé, hubo un raspón o algo que no ocasiona ya un día de descanso. O sea, eres atendido en el tópico, ¿no? Y pues muy fácilmente puedes volver a trabajar, ¿no? En ese mismo rato. Los accidentes incapacitantes que se dividen en tres, ¿no? Total temporal, parcial permanente y el total permanente, ¿no? Y obviamente, pues, el accidente mortal, ¿no? Cuando hablamos de los accidentes incapacitantes son los que ya generan los días de descanso, o sea, generan el ausentismo del personal, ¿ok? Bueno, entonces, y ahí es donde yo les decía, ¿no? Los costos de los accidentes, como un iceberg, pues, ¿no? Es un iceberg que a simple vista, ¿no? Podríamos decir, pues, que existen solamente costos directos, ¿no? Costos médicos o el tema del ausentismo, ¿no? Las horas de que este trabajador o este grupo de trabajadores me producía, entonces ya no se va a poder hacer porque no lo están, porque están en el descanso médico. Ahora yo necesito, voy a tener que pagar horas extras a otro personal más para que se pueda, obviamente, asumir, ¿no? El compromiso que se tiene que hacer, ¿no? Y los costos indirectos, obviamente, pues hasta el 5, ¿no? Se quintuplica el tema de los costos, ¿no? El equipo, los materiales dañados, pérdidas de producción y calidad, interrupciones en la producción, ¿no? Daños en las relaciones con los clientes, ¿no? Y como por ejemplo, hay en estos proyectos, no sé, podríamos decir un proyecto de construcción, ¿no? Nos dan un tiempo, ¿no? ¿Saben qué? Ustedes tienen que construir este colegio en un tiempo determinado, ¿no? Pero cuando ocurren estos accidentes, ocurren estos problemas, etcétera, etcétera, se alarga y ahí vienen también pues los gastos, los costos y más aún pues si es que como les decía hay el ausentismo de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando ocurre un accidente de trabajo, se tiene que hacer eh, la notificación correspondiente, ¿no? En el caso de que es un accidente mortal, ¿no? Obviamente tiene dentro de las 24 horas que se tiene que avisar, ¿no? Pero obviamente eso es rapidísimo, ¿no? O también, en el caso de que no son mortales, ¿no? Por el centro de médico asistencial hasta el último día hábil del mes siguiente de lo ocurrido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hay un accidente de trabajo, ¿no? ¿Ya? Y obviamente se activa el SSTR, ¿ya? Y van a ser atendidos en las diferentes clínicas y ellos son los que van a informar de estos accidentes de trabajo, ¿no? Y las enfermedades ocupacionales que dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. O sea, por ejemplo, ¿no? Se dio un diagnóstico ya definitivo de una enfermedad ocupacional, ¿ya? Y obviamente pues el centro asistencial ya es el que va a informar, ¿no? En este caso, ¿a dónde? Al Ministerio de Trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces, la investigación de los accidentes. ¿Cuál es la base legal? Como ya les decía, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ya nos indica que se tiene que hacer la investigación de los accidentes, ¿no? Porque ya lo sabemos, la finalidad es buscar cuál es la causalidad, cuál ha sido la causa, ¿no? Básica, ¿no? Los factores que han influido, los controles que han fallado, ¿no? Para poder dar las medidas de control, ¿no? Más adelante. Entonces, sí, en el artículo 42, ¿no? Hay algo muy importante, ¿no? Que creo que han hablado del comité, creo que durante todas estas ponencias, ¿no? Una de las funciones del comité es la investigación de los accidentes, ¿no? Y eso es importante, la participación de los trabajadores. Eso es importantísimo. ¿Ya? Y obviamente a través de quién, del comité. Entonces, el comité tiene que participar en la investigación de los accidentes, ¿no? Tiene que participar. Y justamente, no sé si les habrán comentado, ¿no? Ahorita la SUNAFIL, que es la entidad fiscal de la fiscalización laboral, ¿no? Está enviando pues cartas inductivas, ¿no? Ha caído a muchas empresas, ya, a todo tipo de empresas, ojo, a todo tipo de empresas. No es porque yo puedo ser una ONG o yo puedo ser un colegio, etcétera, un colegio profesional, no me va a caer, le va a caer, ¿ya? Entonces, ahí justamente hay un items que le piden a las empresas cómo tú evidencias la participación de los trabajadores, por ejemplo, en
realización del hiper, ¿no? Entonces, es algo de que muchas empresas dejan de lado eso, ¿ya? Y ahí es donde le están cayendo las multazas a estas empresas. Entonces, por ejemplo, le ha caído la Somafil a una municipalidad de una provincia que, bueno, que no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero es una provincia que está, pues, podríamos decir, recontra refundida. O sea que, no sé, podríamos decir que ya a la municipalidad de Lima, ya, pues, ¿por qué no? Pero una que está en una provincia que jamás uno va a pensar que le va a caer la Somafil. Le ha caído. Y le ha dado una multa de casi 300.000 soles, ¿no? ¿Y por qué? En relación al tema del hiper, en relación al tema del comité, etcétera, etcétera. ¿No? También dentro de los registros obligatorios, dentro de la RM 050 de 2013, que habla de los registros obligatorios del sistema de gestión, ahí habla también, hay algo, un documento importante, que es el registro de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Ahí, por ejemplo, se da un accidente de trabajo, ya ahí se tiene que registrar todo lo que ha sucedido, todo lo que se va a hacer, la investigación, etcétera, en esos registros, ¿no? Y no solamente de ciencia de trabajo, sino de enfermedades ocupacionales y y los demás, ¿no? Tipos de registros. No vamos a ahondar mucho ahí, ¿no? Bueno, lo que ya les había dicho, ya, lo que yo les había dicho, que el comité obviamente participa en la investigación de los accidentes, ¿no? Y obviamente, ¿para qué investigar? ¿No? Para buscar las causas inmediatas y las causas básicas. Causas inmediatas, actos y condiciones subestándar, que ya le hemos mencionado. Causas básicas, factores personales y factores de trabajo. O sea, ¿cuáles han sido esos factores personales o factores de trabajo que han influido para que se den este acto o esta condición? Porque es así. Vamos a ver algunas metodologías rapidísimo, ya que nos queda 5 minutos, no sé si pedirle 2 minutos más, y vamos a a avanzar dentro de las metodologías, diferentes metodologías, ¿no? En estos 4 minutos que casi nos queda. Existen diferentes metodologías para poder hacer la investigación de los accidentes. Uno de ellos es las 5 por qué, los 5 por qué. O sea, vamos preguntando, ¿por qué sucedió esto? ¿No? ¿Por qué se dio el esguince de rodilla? Porque se cayó de la silla. ¿Por qué se cayó de la silla? ¿No? Porque la silla estaba malograda. ¿Por qué estaba malograda? Y así nosotros vamos respondiendo a estas preguntas, ¿no? Y podríamos de repente tener más de 5 porqués, de repente, pero principalmente son los 5 porqués, porque a través de ello vamos a ver y vamos a llegar al control que probablemente se falló, ¿no? El otro tipo de metodología es el modelo de causalidad de accidentes, ¿no? Y aquí vamos a ver, pues, que hay una pérdida, o sea, un accidente como tal, o de repente un daño, ¿no? O prejuicio no intencionado, ¿no? Y ahí, pues, vamos a ir explicando, ¿ya? ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, a través de esa metodología, ¿ya? Vamos a ir viendo la interrelación y la secuencia de eventos que se han dado para que se dé esta pérdida, ¿no? Que puede ser un accidente, puede ser un incidente, que puede ser en una causa inmediata, que son un acto o una condición, ¿no? Una causa básica que puede ser un factor personal, un factor de trabajo, ¿no? Y por último, pues la falla de controles, ¿no? Que generalmente ya todo tiene un trasfondo. Al final ya es porque probablemente no se dieron programas adecuados, no hubo un buen programa de capacitación, de entrenamiento, los procedimientos no fueron los correctos, etcétera, etcétera. Y acá ¿no? Se van explicando. Por ejemplo, ¿no? En un incidente, pues el golpear con, ¿no? O golpeado por, caída a distinto nivel, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿No? En causas inmediatas, ¿no? Pues podríamos decir que de repente el área de trabajo es muy reducida y eso ha hecho pues que se dé ese accidente, ¿no? Y así sucesivamente vamos respondiendo, ¿no? Las diferentes factores que están en relación hasta el final llegar pues que había un trasfondo, que es la falta de control, ¿no? Hasta podríamos decir la falta de liderazgo, ¿no? Liderazgo en el involucramiento ya en la parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Condiciones, ¿no? Actos, ¿verdad? Que esos van a influir a que se pueda dar los accidentes de trabajo, ¿no? Bueno, eso de acá es una serie de motivos que se puedan dar por el tema de actos subestándar, ¿no? De condiciones subestándar, ¿no? Y obviamente, pues, explicando cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ir avanzando. Luego el otro modelo es el pescadito causa-efecto o el más llamado de Ishikawa, ¿no?
Este pescadito o este modelo se puede utilizar en diferentes tipos de sistemas de gestión, ¿no? Y también se utiliza cuando vamos a hacer una investigación de accidentes, ¿no? Tenemos el problema que es el efecto y vamos a buscar, ¿no? La causa que pudo haber sucedido para que se pueda dar este problema, ¿no? En el entorno, en la máquina, en materiales, en los métodos, en las medidas, ¿no? En el hombre como tal también, ¿no? Porque ahí vamos a ver también, se va a reflejar, ¿no? Los actos, su estándar, ¿no? En realidad casi todos son iguales, solamente que tienen diferentes esquemas para poder explicar esta investigación de accidentes, ¿no? También está el árbol de causas, ¿ya? ¿Qué debió ocurrir? ¿No? Entonces tenemos el accidente, ¿no? Y obviamente también igualito, nos vamos preguntando qué es lo que pudo haber sucedido hasta de repente podríamos hacer un árbol de causas sumamente grande, ¿no? Pero hasta principalmente poder llegar a los controles que se han fallado, ¿no? Y bueno, y cuando ya para ir terminando, cuando hablamos de la parte de una enfermedad ocupacional, ya también obviamente se tiene que hacer la investigación, pero acá en este caso tiene ciertas cosas ahí que son un poquito distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un accidente de trabajo, ¿no? Pues se van a comenzar a hacer los procesos para poder hacer esta investigación. Por eso es importante que cuando, en el caso de la investigación, o sea, la explicación del proceso de la investigación del accidente de trabajo, debemos de tener un procedimiento. Eso es importante, ¿no? Obviamente en ciertas actividades económicas es obligatorio tener procedimientos, ¿no? Pero en algunas otras no. Pero es importante tener un procedimiento, o sea, tener un procedimiento de investigación de accidentes, enfermedades, incidentes peligrosos, para poder nosotros saber qué es lo que vamos a hacer, porque ahí va a estar reflejado el flujograma, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Hay una detección, ya, obviamente hay una evaluación, porque, obviamente, no sé, un trabajador se comenzó a sentir mal, se fue, ¿no? Y de repente dijeron, ¿sabe qué? Eso está en relación con el trabajo, ¿no? Viene, se pide un informe, ¿no? Luego, obviamente, el médico ocupacional va a hacer un informe como tal, ya, se va a registrar, se va a notificar, ya, se va a conformar un equipo investigador para ver qué es lo que pudo haber sucedido, a qué cosas estuvo expuesto, que se produjo una enfermedad en el trabajo, ¿no? Acá la recolección de información, acá donde se va a utilizar una metodología que yo ya les acabo de enseñar, ¿no? Y obviamente pues se va a hacer un informe, ¿no? Es que es casi parecido, ¿no? Un informe y obviamente pues eso se tiene que informar a la aseguradora. Ahí es donde cambia. Se informa a la aseguradora, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ahí tiene que ver el nexo causal, ahí el broker el auditor se van a reunir, etcétera, etcétera, para ver, pues, porque al final lo que van a pedir es la indemnización, pues, ¿no? Y en los tratamientos que se tienen que hacer. ¿Verdad? Entonces, para que al final, ¿no? Se determine que es una enfermedad ocupacional, ¿no? Y cuál va a ser el nexo causal y cuál va a ser, pues, los porcentajes que se van a cubrir para poder indemnizar a ese trabajador y hacer todo el tema del tratamiento, ¿no? Y por último, pues tenemos los informes, ¿no? Los informes de la investigación, ya sea por accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Que en este caso, pues igual se tiene que seguir un esquema para poder realizar este informe al final, ¿no? Y pues difundir, ¿no? A todos los niveles de la organización, ¿no? Obviamente el tema del comité, a los trabajadores, ¿no? Describir cuál ha sido la metodología. Y eso, miren, importante, ¿ah? Importante es eso, porque a veces la SUNAFIL, que también en algunas veces les ha caído a algunas empresas y han revisado sus informes de investigación de accidentes, ¿no? Lo que piden es cuál ha sido la metodología que han utilizado. Y eso es una de las observaciones que también coloca la SUNAFIL, ¿no? Bueno, causas, consecuencias, medidas correctivas, eso, medidas correctivas. ¿Ya? Y cómo la están cumpliendo. Eso también es algo importante, ¿no? Porque muchas veces ocurre el accidente o el incidente, etcétera, se dan en papel las medidas correctivas, pero ¿cómo evidencias eso? Lo tienes que evidenciar, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo, ya es todo documentario, todo, todo. O sea, se maneja cantidad de documentos, ¿no? Y entonces
Y eso obviamente pues es lo que va a dar la evidencia como tal cuando ocurren estas situaciones, ¿no? Estos accidentes, o esta enfermedad o estas situaciones que puedan darse en el trabajo. ¿Cómo tú evidencias, ¿no? Frente a la entidad fiscalizadora que has hecho una investigación de este accidente, ¿no? O un informe. Yo les cuento una experiencia ya para ir terminando, ¿ya? Para ir terminando, en uno de los proyectos, no voy a mencionar cuál, ¿ya? Se produjo un accidente de trabajo, ¿no? Porque obviamente en las finales tenemos que tener en cuenta que hay un trasfondo, ¿no? Es el tema de las medidas de control que han fallado, ¿ya? Entonces, pues cayó un talud encima de unos trabajadores, porque bueno, en fin, hubieron factores que no se dieron para poder, pues, eh, la palabrita se me fue, ¿no? O sea, permitir de que no caiga pues la cantidad de tierra, el talud como tal, ¿no? Entonces se dio este accidente, ¿no? Básicamente cubrió a los trabajadores, felizmente que la actuación con los chicos, con las brigadas, con toda la gente en equipo fue excelente, ¿no? Ya, y pues, pero ¿qué es lo que pasó? O sea, ahí hubo un tema de la gente, los vecinos, vieron, filmaron, salieron por TikTok, salió por las redes sociales, o sea, todo, o sea, se hizo una parafernalia, podríamos decirlo así, ¿ya? Y vino la Sunafil, ¿ya? Llegó la Sunafil, ¿ya? No en ese momento, llegó a los días. ¿Por qué? Porque se enteró por las redes sociales, ¿no? Se enteró por las redes. ¿Y qué pasaron con los trabajadores? Bueno, los trabajadores tuvieron lesiones leves, ¿no? Lesiones leves. Obviamente se generó un tema de descanso médico, ¿no? Y bueno, y uno nomás que sí tuvo pues una fractura, ¿no? Un leve también, ¿no? Que también generó igual también descanso médico. Pero, ¿cómo se enteró? Porque la Sunafil se enteró por las redes sociales y vino, cayó a la empresa. Y obviamente cuando se dan estos accidentes tiene que haber una investigación, ¿no? Se tiene que explicar sumamente bien, ¿no? Para no caer en contradicciones, ¿no? Ver todos estos ítems, estas características que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Al final, este proceso, miren, este proceso con el tema de la Sunafil, ¿ya? Duró como varios meses, ¿ya? Y hasta ahora no se cierra el tema y ya probablemente le va a caer una multa a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque es por ciertos factores que no se dieron con respecto al tema de condiciones, ¿no? Pero, y es así, ¿cómo se entera la Fundación, como le dije? Por las redes sociales, ¿no? Porque de la casa comenzaron a grabar, pues. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que todo se tiene que tener en regla, todo, todo, porque a veces uno dice, no, pero no va a pasar nada, mira. No, todo tiene que estar en regla, ¿no? Tiene que seguirse los procedimientos, porque para eso existen procedimientos, y si no existe un procedimiento, pues hay que hacer un procedimiento, ¿no? Porque les digo, la parte de seguridad en el trabajo es todo documentario, la mayoría, o sea, todo, todo. Y ahí donde se aplica el principio la primacía de la realidad. Es ahí donde se aplica eso, que es uno de los principios de la ley, de la 29783, en la cual es que yo puedo presentar toda la documentación, etcétera, al fiscalizador, pero él no solamente va a tomar en cuenta la documentación, también va a tomar en cuenta lo que dice el trabajador, porque él va a ir a campo, le va a preguntar, mira, te han hecho la lectura de tu examen médico ocupacional, tú sabes tus resultados, ¿no? O te han dado tus CPPs, etcétera. Y ahí se aplica el principio de la primación de la realidad, que lo que va a primar es la realidad mismo, ¿no? Y ahí donde siempre les cae pues estas multas a las empresas, ¿no? Y bueno, una vez que ya se tiene la investigación de la investigación del accidente, el informe, porque al final lo importante es también ver cuáles son las medidas correctivas que se van a dar, ¿no? Para que a un futuro no vuelvan a repetirse, ¿no? No se vuelva a repetir, ¿no? Y obviamente, pues, el tema de las evidencias, ¿no? Y el seguimiento que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones para evitar accidentes de trabajo, ¿no? Es importante el control, ¿no? Que se tiene que tener dentro de las áreas de trabajo, el orden y limpieza, el compromiso que tiene que tener
la alta dirección, los trabajadores, fomentar la participación de los trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan y eviten también ciertos factores que puedan producir accidentes de trabajo, ¿no? Y obviamente, pues, obviamente dentro del compromiso de la política que se tiene definida en las empresas, ¿no? Se tiene que cumplir, ¿no? Y sobre todo, pues seguir todas las actividades preventivas promocionales para evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, ¿no? Como por ejemplo, mantener el orden y limpieza, ¿no? Ver el tema de los contactos eléctricos que generalmente, y eso les cuento así rapidito ya para ir terminando, ¿no? En una institución de salud donde yo estaba también como seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Había una máquina conectado al tomacorriente, ¿ya? Y una colega, una enfermera, le dice a un compañero, le dice, ¿sabes qué? Está muy duro eso para poder desenchufar, ¿ya? Y le dice, ayúdame, por favor. Entonces, el colega, ¿qué hace? Cuando va a desenchufar, porque ahora pues los tomacorrientes son distintos, pues no son redondos y al costadito tienen como tres agujeros, ¿no? En esos agujeros alguien puso un cargador, ¿ya? Miren, alguien puso un cargador y cuando sacó el cargador, se quedó ahí prendido, metido en esos agujeros, un pedazo de cargador, ¿ya? O enchufe o algo. Entonces, cuando el colega va, miren, porque dicen, hay que tener cuidado con los eléctricos, pero bueno, ¿yo qué tengo que ver? Dirán, ¿no? Si yo soy salud, yo atiendo pacientes, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Cuando el colega va a ayudarle a desenchufar, sus tres dedos chocan con esos, alambrecitos, ¿no? Que se quedaron ahí prendidos y ¡fua! Le dio un choque eléctrico. Lo tumbó por allá al enfermero. Magíster, ya Muchísimas. estamos en la hora para Sí, poder ya finalizar. justamente ya estaba terminando ya la ponencia. Entonces es importante ya para ya culminar definitivamente, ya es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando existe un accidente de trabajo, un incidente o una enfermedad ocupacional, ya tener en cuenta todas las características, metodologías para poder hacer una buena investigación de accidentes, ya, y al final pues tener un buen informe y sobre todo pues ver cuáles han sido las causas, porque es lo que nos importa, y las medidas de control que se tienen que tener en cuenta para poder, pues, mejorar estos controles. Muchísimas gracias.